se enfrentarán Banfield contra Racing Club. Estoy acá con Pablo Piciot. ¿Cómo andás, Pablo? Muy contento, muy feliz, Matías, una vez más para traerles un partido esta noche. Banfield Racing, como bien lo dijiste. Queremos agradecer a la gente de ADN Banfileño, ropa deportiva y Ageluz, productos eléctricos, por hacer posible toda esta transmisión. Ahí vemos cómo ingresan los jugadores de Banfield ya preparados para ganar como sea, seguramente, Matías. Vamos a ver cómo se desempeñan en este partido y ya estarán entrando en instantes los jugadores de Racing también. Ahí está saliendo Racing, comandado por el capitán Alan Miño. Se lleva el silbato a la boca, pita ahí, tenemos futsal, movió Racing. Vamos a ver qué proponen estos equipos. Es un partido duro. Salió jugando muy lindamente Gassman. Encara hacia el medio, intenta el arco. ¡Qué bollando! ¡Gol! Jaime. ¡Gol! De Banfield, arranca 1-0 el local, Pablo. Recién 15 segundos pasaron de este partido, Matías. Esto acaba de empezar y Gassman ya está demostrando de qué está hecho. Por supuesto, acompañado de Jaime, que le dio el empujoncito final a la pelota. Durán para hacer el lateral. Pase en paralelo. Buscándola Bravo, Valeria. La acá, Moire con la pierna. Se la lleva Peralta. Sí, Peralta contra Durán. Sigue Peralta, el 9, la cambia de lado. La tiene Zadorone, mano a mano el arquero y no la podía controlar Zadorone. Estaba mano a mano, pero terminó siendo más rápido Nacho García. Se la lleva Rodríguez. Va el 4 y lo marcaba Toscano. Retrotrae la acción, había falta. Lancilota la cambia para Rodríguez. Intenta el arco. Pica y a las manos de Laca Moire. Rápido el arquero. Intenta el arco. García, que se le escapa. Bochazo largo. Salía la Camoira a meter el cuerpo. Sale el número 25. Qué lindo número el 25, Peralta. Pivotea para la pierna derecha. ¡Lico! Hay tiro libre y es para Racing. El encargado para patearlo. Hay dos parados para hacerlo. Se levanta. ¡Ah! Queda bollando. Sánchez tiene que dejar atrás. Lancilota. Pica y a las manos de Laca Moire. Bochazo largo. Lo buscan a Gassman. Al medio Gassman para Peralta. Cortaba el jugador Flores y se viene la contra. Apolonio toca con Sánchez. Nuevamente busca para Apolonio. Cortaba Rico. Durán. Se la llega el número 15. Desborda por la banda izquierda. Lo marca López. Se deja atrás. Taco para gol de Bravo. ¡Gol! De número 5 de Enzo Bravo. Linda jugada de Racing. Encuentra el empate de la academia. Después de ese taquito, la definición de Bravo fue excelente. Iba directo al arco. Y por supuesto, Laca Moire no pudo hacer nada frente a semejante cañonazo, Matías. Pase en paralelo de Toscano. Peralta. Media vuelta, la manda al área. Y no estaba entrando Lico por ahí porque era quien tenía que llegar. Ahí el lateral para Racing. Lancilota. Deja para Polonio. Mete el cuerpo. Buen pase para que se le lleve a Polonio. Está mano a mano con el arquero. Y cobró falta. Deja pasar. Amaga Flores al arco. La Camoire. No. Si la viste tendrías que haber escuchado. Intenta el arco. Lancilota. Gol de Racing. Encuentra el 2-1 la academia y se pone arriba en el marcador. Lico que no podía, pero sí Toscano. Se la lleva el capitán, las tiene Lico. Retrotrae, cobra la falta. Sí, hay tiro libre, era falta. Jaime se adelanta, deja para Gassman, intenta el arco. ¡Oh! Rebota en la barrera, deja para Peralta, Valaria, García que la toca. Y López que aparece nuevamente. Se tira al piso y deja la pelota viva. Jaime. Abre con Zadorone. Buscan el pase filtrado y ahora va para Toscano. Valaria queda bollando. Eso no fue falta. Dice que no, el árbitro sigue viva y en control de Banfield ahora. Tocan por el otro lado con López. Toscano al área. Eso fue falta. Dice que no el árbitro. Peralta intenta largo, queda bollando. Y mira, García con el arco libre. ¡Gol!
Gol de Racing. 3-1 gana la Academia. Faltando 18 segundos, Racing consigue el tercero y de la mano del arquero García. Por supuesto supieron castigar el hecho de que Sadorone salga como arquero jugador. Estaban presionando muy bien a la visita, pero no llegaron a embocar y el arquero García fue el que aprovechó la jugada para meter un gol de arco a arco con arco vacío, Matías. Pita el árbitro y tenemos el segundo tiempo, Vivis, desde Balón Futsal. Banfield 1, Racing 3, con los relatos de Matías Spector, los comentarios de Pablo Piciot, y en la cámara lo tenemos a Víctor Albero. La tiene Peralta ante la marca de Miño. No se puede dar vuelta, así que cede con Jaime. Y de vuelta para López. López que la tiene por la banda izquierda. Deja a dos hombres en el piso. ¡Golazo de López! ¡No lo puedo creer! ¡Gol de Banfield! ¡Gol de López! 3-2 se encuentra después de dejar a dos hombres parados. ¡Qué lindo gol, Pablo! La verdad que hay que decirlo, López hizo una doble bicicleta impresionante, dejando dos defensores en el camino. No podía, Flores se la lleva, son 2 contra 2 porque está volviendo Lico. La tiene Lancelotti, intenta el arco, afuera. Esto es lateral para la visita y el encargado que está pidiendo ahora distancia es Sánchez. Cede para Flores, va al medio del área. ¡Gol de Apolonio! 4-2 gana Racing. Gol impresionante de Apolonio, la esperó donde la tenía que esperar y después de ese centro impresionante desde el córner le dio el empujoncito al balón para que golpee la red del equipo local. Abierto está Peralta, intenta el arco, queda en las piernas de Jaime nuevamente del rebote. Toscano, otra vez con Sadorone. Peralta puede jugar al medio. Sadorone, Jaime, Troncoso, Toscano, mucho movimiento de la gente de Banfield. La tiene Jaime, deja para Toscano, va al área. Y lo que se acaba de perder Sadorone por el segundo palo. Increíble, Pablo. Qué cerca que estuvo Banfield. 7 minutos 23 segundos le restan al partido. 4-2 gana la Academia. Casi diría que 4-2 y medio, porque eso no fue gol de milagro, Matías. Muy buena la traba de Gassman. Troncoso que mete el freno. Sirio. ¿Y eso qué va a hacer? Para mí, tiene que ser amarilla para los dos. Sí, totalmente. Roja para Troncoso. Lo vimos a Troncoso ahí pateándolo directamente el tobillo desde el suelo. La Gamoire para salir de abajo. Toma carrera y sale largo. Uy. Amarilla para Flores. Tiro libre. Gassman intenta el arco. ¿Cómo que no? 4-2 sigue esto. Dice que no fue gol el árbitro. Recia. Va al medio. Sánchez se tropieza. Gol. Gol de Racing. Apolonio encontró esa pelota y pone el 5-2. Y justo después de una clara oportunidad que tuvo el equipo local, Apolonio supo aprovechar la oportunidad y marcó el quinto de la noche para la Academia. ¿Por qué no con 3 minutos? Es un montón 3 minutos. Jaime, un gol por minuto y por minuto puedo ver más de 2. Juega en el medio y queda en los pies de Durán que intenta el arco. Gol de Racing. Gol de la Academia. Encuentra el 6-2 Racing. Terminó el partido, señoras y señores, con goles de Enzo Bravo, Marco Lancilota, Nacho García, 2 de Diego Apolonio y 1 de Federico Durán. Racing le ganó 6-2 a Banfield. Los goles de Banfield lo hicieron Jaime y Gassman.